encanta esta idea, o lo que acabas de decir, de que ni siquiera importa tanto la dirección como el compromiso. Una colega mía en Stanford, a quien respeto muchísimo, Anna Lemke, que escribió el libro Generación Dopamina, es la directora de nuestro Centro de Adicción de Diagnóstico Dual. Ella es quien verdaderamente merece el crédito por haber traído la dopamina al debate público durante los últimos años. Ella inició ese proceso al hablar de cómo las grandes inflexiones de dopamina, que son muy rápidas, que no están precedidas por el esfuerzo, es decir, las drogas de abuso, las adicciones conductuales, etc., nos dejan por debajo del nivel basal de dopamina. Y entonces la gente se involucrará más en el comportamiento que nos lleva cada vez más lejos. Ese es el principio. Estaba hablando con ella sobre cómo las personas logran la sobriedad, y la conversación giró en torno a cómo encuentran los jóvenes su propósito. Fue muy interesante, dijo. Hablemos de encontrar un propósito. Hoy en día todo el mundo quiere saber cuál es su propósito, y dijo que la forma de encontrar el propósito es salir al jardín delantero y ver si es necesario rastrillar las hojas. Suena familiar, ¿verdad? Encuentras un propósito al descubrir cómo puedes ser útil en esferas cada vez más grandes y alejadas de ti mismo. Y al hacerlo, también en el presente. Y al hacer eso, empiezas a escuchar el llamado y encuentras tu propósito. Y como dijiste, o se te revela. Creo que están muy alineados. Bueno, es importante volver a esto, porque la gente suele tener curiosidad sobre qué hacer en la práctica. Es como decir, bueno, primero, esto es lo que hace Jacob. En las historias del Antiguo Testamento, Jacob se convierte finalmente en Israel, ¿no es así? Y ese es su nombre. Israel significa nosotros los que luchamos con Dios. Ahora bien, Jacob es un tipo malo cuando comienza la historia. Deja atrás su hogar y la influencia perversa de su madre y su pasado criminal y traicionero. Y decide que vas a apuntar hacia arriba, y esa noche hace un altar y hace un sacrificio. Y esa noche tiene un sueño de una escalera que llega hasta el cielo, que es ahora por donde está subiendo, ¿verdad? Y así encuentra su propósito. Él encuentra su aventura como consecuencia de su decisión de ser mejor. Bien, ahora quieres encontrar tu propósito. Bien, lo primero que tienes que hacer es revisar lo miserable y desdichado que eres en realidad. Y tienes que afrontarlo. Y luego tienes que pensar, prefiero no tener eso. Y tiene que ser verdad. Y luego tienes que apuntar hacia arriba. Ahora bien, no sabes lo que eso significa, porque eres bastante disperso y disoluto, pero al menos tienes la maldita intención en mente. Y luego tienes que estar dispuesto a hacer los sacrificios, ¿no? A lo largo del camino. Bien, ¿qué sucede entonces? Bueno, entonces el camino se te irá revelando poco a poco y te preguntará, ¿hay algo por aquí que pueda arreglar? ¿Que pueda arreglar? Esa es una gran pregunta. ¿Hay algo que pueda arreglar? ¿Que pueda arreglar? Puede ser algo de baja calidad, porque, sobre todo cuando empiezas, no eres bueno para nada. Así que puede que tengas que empezar con algo bastante trivial, pero no importa porque empiezas a mejorar. ¿Hay algo que me molesta? Que es la conciencia, que podría arreglar de alguna manera. Bueno, eso está ahí para todos, ¿no? En medio del caos más catastrófico, ese camino, incluso podrías decir, mira, cuanto más caos hay a tu alrededor, más posibilidades desestructuradas tienes a tu alcance. Y es verdad, ya sabes, no estoy tratando de ser optimista al respecto. Sé lo difícil que es, pero lo cierto es que cuanto más desorden veas, más oportunidades habrá. Porque, bueno, si puedes ver que es un desastre, entonces puedes ver el camino para limpiarlo. Bueno, hazlo, verás lo que pasa. Esa es la aventura. ¿Qué va a pasar? En mi clase, la clase de mapas de significado, solía pedirles a los estudiantes que hicieran esto como proyecto. Uno de los proyectos era encontrar algo en tu vecindario, donde sea, en tu familia que no estuviera bien arreglado y ver si podías arreglarlo, simplemente escribir lo que sucedía. Bueno, un estudiante en particular decidió que su madre había muerto y la familia se había fragmentado. Entonces decidió que intentaría asumir el papel de madre, ya sabes, ser responsable del funcionamiento del hogar. Bueno, creció como un loco, como puedes imaginar. Se topó con todo tipo de resistencias extrañas, ¿no? Porque su familia estaba molesta porque hacía lo que hacía mamá. Y como consecuencia de su voluntad de seguir adelante con esto, tuvo una aventura tremendamente compleja. Obviamente era necesario porque la alternativa era que su familia se desintegrara. Es algo que todos pueden hacer. Dices, bueno, mis circunstancias son muy difíciles. Es justo. Las de todos los demás también lo son, por cierto. Pero eso significa que hay mucho desorden. Arréglenlo un poco.
Y eso es ridículamente entretenido e impredecible. Y eso en sí mismo es algo muy importante. No tienes idea de lo que va a pasar. Al igual que no sabías lo que pasó cuando comenzaste el podcast. ¿Por qué lo empezaste? En mi caso, sentí la necesidad de compartir lo que sabía. Pero durante la pandemia, todo el mundo estaba tan centrado en las vacunas y los confinamientos que nadie hablaba de la realidad a la que nos enfrentamos todos, incluido, Josh Gordon, a quien conozco de antes, nuestro director de los Institutos Nacionales de Salud Mental. No se decía nada sobre, oigan, si van a estar tanto tiempo en espacios cerrados, que les dé un poco de sol en los ojos por la mañana, o van a tener problemas para dormir. Los problemas para dormir se traducen en problemas de salud mental, estrés, incertidumbre. Mi laboratorio estaba trabajando en formas de regular el estrés a través de la respiración deliberada y otros mecanismos. Quería que la gente tuviera herramientas de costo cero para lidiar con el estrés, para ayudarlos a regular su biología circadiana, porque esas herramientas sirven para contrarrestar las fuerzas negativas que estaban sobre nosotros, que son el orden social alterado. La gente está en casa. Así que mi deseo era darle a la gente herramientas que yo sabía que existían y que conocía. Y desde hacía tiempo tenía una especie de compulsión creciente de querer hablar sobre neurociencia porque es algo genial. Bien, está bien, entonces es una extensión lógica. Eso fue todo. Había mucha energía detrás de la misión. Pero luego había un llamado. El llamado provenía de escuchar acerca del sufrimiento de la gente. Es como, bueno, claro que no estás durmiendo bien. Quiero decir, no solo hay 1.000.000 de cosas de las que preocuparse ahora mismo, la gente no está trabajando, etc., sino que no te da la luz del sol en los ojos. Necesitas salir. Es necesario. Y luego está todo el tema de la socialización y, sean cuales sean las circunstancias de las personas, hay cosas que pueden hacer. Y entonces sentí ese llamado y mi conciencia me dijo que tenía el conocimiento. Así que ¿por qué iba a encerrarme en él en casa? Eso es como, ¿de qué sirve? Así que empecé a hablar por internet. Sí, bueno, eso es perfectamente. Ya sabes, puedes pensar que es una extensión lógica de tu vocación subsidiaria de ser maestro y profesor. Ya eres investigador, ya eres profesor. Así que estás investigando y transmitiendo conocimiento. Parece que podrías hacer eso a mayor escala y la tecnología está ahí. ¿Por qué no explorar eso? Es perfectamente razonable y se puede ver la interacción entre el llamado y la conciencia allí. Es una manera hermosa de caracterizar la voz de lo divino, que es como se la caracteriza repetidamente. Elías es el profeta que aparece con Cristo cuando se transfigura en el monte en el Nuevo Testamento. Son Elías y Moisés. Elías es la primera persona en la historia humana que identifica lo divino con la conciencia. Esa es su contribución. Es una revolución psicológica importante, ¿no? Es una transformación sin precedentes en la comprensión. Es como si no fuera la tormenta, ni el incendio forestal, ni el terremoto, ni el Dios de la naturaleza. Él es el creador de la frase, la voz apacible y delicada. Es decir, esa es la idea de que tu conciencia es la voz de lo divino, Dios mío. Prácticamente no hay descubrimiento. No hay proposición más revolucionaria que esa. Y por eso Elías es un profeta de primer orden, y no veo razón alguna para no tomar en serio esa afirmación. Es como si inventaras una explicación para tu conciencia, que te dice cosas que no quieres oír. ¿Y cómo es que eres tú? Quiero decir, tienes que manipular la definición de ti para que seas tú. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este contenido te ayudó a reflexionar, motivarte o a dar un paso hacia el cambio que deseas en tu vida, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Además, tu apoyo es crucial para que podamos seguir creando este tipo de contenido. Dale like, comparte este video con alguien que lo necesite y comenta qué aprendizaje te llevas hoy. Juntos podemos transformar vidas, empezando por la nuestra.